Un saludo a los estudiantes del curso de legislación laboral. En la sesión de hoy vamos a abordar centralmente tres temas. El primero es el de las vacaciones. En segundo lugar, estudiaremos lo referente al reglamento interno de trabajo. Y por último, el calzado y vestido de labor. Dejaremos algunos comentarios finales sobre la protección a la maternidad, teniendo en cuenta que este tema ya lo abordamos al estudiar las garantías constitucionales mínimas del artículo 53 de la Constitución. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, aunque las vacaciones estaban previstas para la temática del video anterior, he preferido ubicarlas en este para que en el anterior se dedicaran exclusivamente a las horas extras que, como ustedes vieron, tenían diversas variables para liquidar. En cuanto a las vacaciones, vamos a tener en cuenta centralmente que se trata del descanso que la ley ha establecido en beneficio de los trabajadores en atención al periodo de trabajo que se extienda por un año. Es decir, el disfrute de las vacaciones se adquiere después de un año de haber laborado. No necesariamente tiene que coincidir con las fechas decembrinas o con las fechas de julio. Eso se puede pactar en acuerdo con el empleador. Entonces, básicamente, el derecho a las vacaciones consiste en 15 días de salario por un año laborado. 15 días de salario teniendo en cuenta el salario base. Quiere decir que aquí no se incluye el auxilio de transporte en caso de que el trabajador lo devengue. Muy bien, entonces, vamos a tener en cuenta que si fuese un trabajador que laboró durante todo un año y que tuvo unos ingresos similares, un salario idéntico, pues la dificultad no entrañaría, su cálculo no entrañaría ninguna dificultad, más bien. Su cálculo no sería complicado porque simplemente bastaría con dividir el salario por la mitad para obtener los 15 días a los cuales tiene derecho, teniendo en cuenta que son vacaciones remuneradas. Muy bien. No obstante, puede suceder que el trabajador no labore el año completo, caso en el cual las vacaciones se deben pagar en forma proporcional. De allí se ha establecido una fórmula que es la siguiente. Yo les voy a poner unos enlaces en la descripción del video. Aquí simplemente voy a señalar la fórmula. Como en el video anterior les pondré algunos ejercicios allí. Realmente la fórmula no es compleja. Simplemente el salario base lo multiplicamos por los días laborados. Salario base se multiplica por días laborados y se divide en 720. Se divide en 720. ¿De dónde sale esta cifra de 720? Muy simple, si tuviéramos el salario base y tuviésemos que el trabajador laboró todos los días del año, recuerden que en materia laboral los meses tienen 30 días, por lo tanto el año 360, entonces tendríamos que el salario, por ejemplo, de 2 millones de pesos, se multiplicaría por 360. 360, repito, equivale a la labor adelantada durante todos los días del año. Como la proporción que vamos a extraer es la de 15 días, ¿qué pasa si dividimos en 360? Pues multiplico por 360 y divido en 360, las nociones matemáticas elementales nos dicen que obtendríamos los mismos 2 millones de pesos, es decir, el salario de 30 días. Como tenemos que calcular, son 15 días de salario o 15 días que serían a título de vacaciones, entonces por eso la cifra por la cual se divide esta multiplicación de días laborados por salario es la de 720, es decir, se duplica el factor por el cual se está dividiendo, de tal manera que así sí nos resultarían los 15 días, y en ese sentido 2 millones de pesos. Ustedes pueden hacer la fórmula o el ejemplo en sus cuadernos al multiplicarlo por 360 y dividirlo en 720, nos daría la suma de 1 millón de pesos. Entonces, recordemos la fórmula para que no confundamos los conceptos. El salario
se multiplica por los días laborados. Es decir, ambas son variables. El salario, porque eso depende de cuál sea el salario que venga el trabajador. Si es 2 millones, 1 millón, 1,5 millones, 3 millones de pesos. Los días laborados también dependen de cuánto haya trabajado la persona a la cual le vamos a liquidar esta asignación de las vacaciones. La constante que siempre vamos a tener aquí es que el producto de esta multiplicación se divide por 720 y ahí obtendremos el valor a pagar. Muy bien, simplemente para recordar que hay algunos trabajadores que por desempeñarse en áreas que comportan riesgo biológico, rayos X, etcétera, tienen derecho a 15 días de vacaciones por semestre. En este caso ya no es por un año, sino por semestre. Muy bien, algunas dudas habituales en materia de vacaciones. Si se puede aplazar el disfrute de vacaciones. Sí, está permitido aplazarlo máximo por 2 años. Máximo por 2 años. Esto tiene alguna relación con el hecho de que en materia laboral, como les había explicado en alguna clase presencial, en materia laboral las sumas dinerarias de los derechos laborales, es decir, los efectos patrimoniales, prescriben a los 3 años. Seguramente por ese motivo, tratando de armonizar esas normas, se estableció que las vacaciones solo se pueden acumular por 2 periodos anuales. Bien, dicho esto, incluso si se aplaza el disfrute de las vacaciones, es necesario que el trabajador tenga al menos un descanso de 6 días. Así está establecido en la legislación laboral, de tal manera que lo que se aplazaría es el disfrute de los 9 días. ¿En qué caso está permitido remunerar las vacaciones en forma plena? Pues en caso de que el trabajador, por ejemplo, no labore el año completo y sea necesario pagarle y liquidarle las vacaciones, porque de todas maneras ya no las disfrutará como descanso remunerado. Tengamos en cuenta entonces estos factores. Como les decía, para los efectos prácticos voy a poner unos enlaces en la descripción del video. Por ahora simplemente recordamos este concepto de las vacaciones. Recuerden también profundizar este tema con el texto guía de consulta que tenemos subido en el campus. Muy bien, dicho esto y acabado este tema, pasemos al reglamento interno de trabajo. Bien, recordemos que el reglamento interno de trabajo es un elemento muy importante porque es una facultad que tiene el empleador y en alguna medida, siempre que haya, por ejemplo, en el área comercial más de 5 trabajadores, en la industrial más de 10, en la agropecuaria más de 15 trabajadores. En esos casos ya es una obligación tener un reglamento interno de trabajo. Pero en principio el reglamento interno de trabajo le faculta al empleador la posibilidad de especificar las obligaciones a cargo de sus empleados, teniendo en cuenta que las actividades económicas, las actividades empresariales tienen protocolos distintos para llevar a cabo sus efectos, la producción de sus bienes o la prestación de sus servicios. Entonces el seguimiento de estos protocolos, el cumplimiento de pautas específicas, por ejemplo, para conservar la seguridad en trabajos que se hacen en alturas, protocolos especiales para empresas de servicios que dependen de la presentación personal, de las cualidades expresivas, de la posibilidad de que sus trabajadores representen bien a la compañía, pues todo eso no está en el Código Sustantivo del Trabajo. Y todos estos elementos, toda esta carga, podríamos decir, toda esta carga de obligaciones que emanan de la naturaleza misma del servicio o de la actividad empresarial que se desempeña, se pueden establecer por la vía del reglamento interno de trabajo. Entonces, más allá de que como empleadores estemos en la obligación de hacerlo por disposición legal y por el número de trabajadores que tengamos a cargo, realmente es una facultad y hay que verlo así. Es muy conveniente tener establecido un reglamento interno de trabajo, incluso si no es obligatorio. Muy bien. El reglamento interno de trabajo, como les he comentado en ocasiones anteriores, hace parte del contrato de trabajo. Y por supuesto hay algunos aspectos esenciales que vamos a destacar sobre este tema. Lo primero, como ya les mencioné,
el hecho de que en algunos sectores, según el número de trabajadores, es obligatorio. Ya acabo de mencionar en qué casos y en qué números. En segundo lugar, hay que decir que en el momento de crear el reglamento interno de trabajo, hoy por hoy se promueve la necesidad de que exista participación de los trabajadores, al menos en lo que tiene que ver con la elaboración de normas de tipo sancionatorio, en los procedimientos y en el establecimiento de faltas, en su calificación y en las sanciones correspondientes. En ese sentido, en estas materias, es necesario que haya participación de los trabajadores porque ellos pueden formular sus observaciones. Y la confección de este reglamento, pues por supuesto, debe quedar de tal manera que después no se pueda invocar que se tumbe un proceso disciplinario porque el reglamento es nulo. Por supuesto, los trabajadores tienen un término para hacer uso de sus observaciones, que es el de 15 días hábiles a partir de los cuales se comunique y se publique el reglamento de trabajo. Ya vamos a explicar eso. Bien, entonces el reglamento básicamente lo que debe contener, más allá del protocolo, del nombre de la empresa, misión, visión, objetivos y demás, básicamente son los deberes y derechos de los trabajadores, en complemento a lo que ya trae el Código Sustantivo y la Constitución Política. Esto quiere decir que no se pueden vulnerar los derechos fundamentales, no se puede vulnerar la dignidad humana, y siempre que haya restricciones a las garantías sustanciales de las personas hay que dar alguna justificación. Por ejemplo, existe el libre desarrollo de la personalidad, conforme al cual cada persona puede expresarse en su corporalidad, en su vestimenta, como quiera. Pero si usted está trabajando en un sector de alimentos, no es vulneratorio del libre desarrollo de su personalidad y de su autonomía que se le exija portar ciertos elementos como guantes, delantales, sombreros o mallas que garanticen la salubridad, la sanidad y la higiene en el lugar de trabajo. Entonces, para evitar y para, digamos, precaver todas estas disputas en el área laboral, es que se debe tener por establecido el reglamento interno de trabajo. Ahora, ¿con quién se socializa ese reglamento interno? Pues con el personal sindicalizado o con los trabajadores que en el momento de su adopción estén allí presentes en la empresa, que ya estén vinculados. No quiere decir, por supuesto, que entonces cada que se incorpore nuevo personal va a tener que variarse la negociación porque el reglamento ya quedaría adoptado. ¿A quiénes cobija o respecto de quiénes se establece el contrato de trabajo? Respecto a los trabajadores directos de la compañía, es decir, que si hay contratistas independientes, y esto ya lo vimos en la segunda sesión, no me voy a volver a eso, esos contratistas independientes tendrán su propia reglamentación con relación a sus trabajadores. Tendría que haber ya un acuerdo entre la empresa principal, por ejemplo, entre el ingenio, vamos a decir el Ingenio Azúcar S.A., y el contratista Operarios de Maquinaria Agrícola S.A., tendría que haber un convenio entre ellos para establecer si los trabajadores de la empresa contratista también asumen obligaciones de comportamiento, de protocolo, de ética, de cuidado respecto de la compañía mayor o de la compañía contratante, que en este caso sería el Ingenio Azúcar S.A. Y eso debe quedar muy claro, debe quedar precisamente por escrito, porque al trabajador de un contratista independiente no se le podría investigar, juzgar y sancionar a partir de las normas establecidas en el reglamento interno de la empresa contratante, a no ser que exista un pacto explícito que se le dé a conocer al trabajador también y que él sepa desde el momento de su vinculación y está sometido también a ese reglamento de trabajo. Recuerden que todo lo que tenga que ver con materia disciplinaria y sancionatoria debe estar claramente estipulado por escrito, porque si a razón de un proceso disciplinario se produce el despido de un trabajador o la suspensión de su contrato de trabajo y por tanto el cese del pago de salario a ese trabajador, y luego el trabajador demanda la ilegalidad de esa sanción, sea la suspensión o el despido,
Y esa ilegalidad está soportada porque el procedimiento no se llevó a cabo, porque la prohibición no estaba claramente establecida, como en este caso en el que hay trabajadores de la contratista, la de los operadores de maquinaria, frente a Ingenios Azúcares. Esto implicará que habrá una eventual sanción moratoria según la cual se le obligaría a la empresa a pagar los salarios dejados de percibir más la sanción moratoria, que es un salario adicional. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer estas reglamentaciones, sobre todo cuando en un mismo espacio de trabajo coexisten diversas empresas, empresa contratante, empresas contratistas, trabajadores en misión, entre otros, lo cual es muy usual en grandes compañías. Muy bien, entonces, por supuesto que al lado, volviendo al contenido del reglamento interno de trabajo, junto con la misión, visión, objetivos, deberes y derechos de los trabajadores, prohibiciones y obligaciones, también deben estar establecidas la calificación de las faltas. Es decir, el reglamento de trabajo debe definir cuáles faltas son graves, cuáles faltas son leves, cuáles faltas son muy graves. Y las sanciones se deben establecer en esa proporción. Entonces, no todas las sanciones pueden conllevar despidos, no todas las sanciones pueden conllevar una suspensión, multas. Recordemos que siempre debe haber un equilibrio, una ponderación. Si la falta es leve, entonces a lo sumo llamados de atención verbales. Si la falta leve ya reiterada, entonces ya se podría contemplar otra clase de faltas como memorandos incorporados en hojas de vida, así sucesivamente multas, por ejemplo, por la inasistencia al trabajo o por por faltas reiteradas, también la suspensión y bueno, las causales de despido, que son las que establece el Código Sustantivo del Trabajo, porque entre las partes no se pueden inventar otras, digamos, esas ya están establecidas en la normatividad. Simplemente se puede especificar, por ejemplo, lo que les mencionaba con anterioridad, el asunto de la información que está sometida a reserva, especificar qué clase de información o qué clase de trabajadores tienen una mayor carga respecto de este precepto. Normalmente este reglamento interno de trabajo pues está complementado, o más bien está compenetrado, tiene cierta asociación con el manual de funciones, porque hay algunos cargos específicos que cumplen unas tareas muy especializadas. No es lo mismo los deberes que cumple en el Ingenio Azúcares S.A., no es lo mismo los deberes que cumple el operario que los que hace el supervisor, la secretaria administrativa, el ejecutivo de ventas, el personal contable, entre otros. Entonces hay que tratar de incorporar también esos deberes específicos, y ese manual de funciones y ese reglamento interno de trabajo pues deben tener esa armonía, esa armonización para evitar que haya contradicciones también. Muy bien, entonces dicho esto, digamos, los aspectos de contenido son muy libres porque eso depende de cada empresa. Dicho esto, digamos que una vez que el empleador ha propuesto el borrador a conocimiento de sus trabajadores, ha levantado actas, se han realizado las asambleas y efectivamente están de acuerdo al menos en lo sustancial del contenido del reglamento de trabajo, este reglamento se debe publicar y comunicar. Entonces se debe publicar en 2 carteleras informativas que van a estar permanentemente expuestas en el área pública de trabajo. Si la entidad tiene varias sedes, si tiene varios edificios, entonces en cada edificio debe estar, en cada zona, en cada área debe estar publicado el reglamento interno de trabajo. Esa es la parte de publicación, pero el reglamento también se debe comunicar. Y la comunicación se efectúa a través de una circular informativa que se debe enviar a todos los trabajadores, sea a sus sitios de trabajo, recogiendo la firma de recibido en una planilla, sea por correo electrónico, de cualquier manera que sea. Esto es para cuando se establece por primera vez el reglamento interno de trabajo. Es necesario que se cumplan las 2 cosas, porque mientras se comunica y no se publica, o si se publica y no se comunica, el reglamento interno todavía no está surtiendo los términos para que los trabajadores puedan hacer sus observaciones. Quiere decir que el reglamento aún no está vigente.
Es decir, la vigencia del reglamento depende de su adecuada publicación y comunicación. Muy bien, entonces, para los trabajadores que se incorporan después de que ya el manual de funciones y el reglamento interno de trabajo ya están adoptados, pues sencillamente en el momento de su vinculación, cuando firman el contrato de trabajo, se les hace entrega de las dos cartillas, manual de funciones, reglamento interno de trabajo. Puede ser en físico, puede ser por vía electrónica, no hay ningún problema. Muy bien, esas son las eventualidades, los aspectos más relevantes del reglamento interno de trabajo. En principio, para las empresas a las cuales es obligatorio tenerlas, sí podría haber sanción administrativa. Para las demás no, pero estarían perdiendo la posibilidad de ejercer esa facultad del empleador, que es la de expresar y exponer claramente las obligaciones de sus empleados, tal como ya lo dije. Les decía entonces que los trabajadores tienen 15 días para formular sus observaciones y en caso de disputas que no se pongan de acuerdo, el reglamento de trabajo puede ser denunciado ante el inspector de trabajo y allí se dirimirán las controversias, es decir, se citarán las partes en procura de llegar a algún arreglo. En caso de que esto no suceda, se podrá acudir ante los jueces laborales. Muy bien, hasta aquí el punto del reglamento interno de trabajo. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es la dotación, calzado y vestido de labor. Bien, la dotación consiste en esos dos elementos. En un calzado, es decir, un par de zapatos, y un vestido, que puede ser un overol, puede ser una camisa y un pantalón, un camibuzo y pantalón, lo que sea usual en la actividad económica que se desempeñe. ¿Quiénes tienen derecho a la dotación? Tienen derecho a la dotación los trabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos. Esos son hasta 2 salarios mínimos, más bien, hasta 2 salarios mínimos. Es decir, de 2 salarios mínimos hacia abajo. Quien devenga más de 2 salarios mínimos no tiene derecho a dotación. Esta es como una especie de auxilio que se le da al trabajador para que pueda tener una asistencia en su vestuario en su área de trabajo. Debe haber laborado por lo menos 3 meses en la empresa, aunque lo usual es que desde su incorporación ya se le da el primer equipamiento de dotación, o pasados al menos 15 o 20 días para que esté uniformado con los demás. Algunos también esperan a que pasen los 3 meses y eso está bien porque así lo permite el código, porque ello coincide con el periodo de prueba. Entonces, digamos que eso también es válido, también está permitido. Entonces, superado el periodo de prueba, esperan a que se configuran los 3 meses y luego sí, al 4.º mes, otorgan el elemento de dotación, que es el calzado y el vestido de labor. Muy bien, estas dotaciones se deben dar cada 4 meses, es decir, que se dan 3 dotaciones al año. Hay un deber para los trabajadores, y es que una vez que el trabajador recibe la dotación, tiene la obligación de utilizarla. Si el trabajador no recibe esa dotación, para el periodo siguiente, recuerden que es cada 4 meses, para ese periodo el empleador se puede abstener de entregarle la dotación. Entonces, por ejemplo, en el primer cuatrimestre de enero a abril, el trabajador no usó el elemento de dotación. Entonces, para el siguiente, que se surte a partir de mayo, junio, julio y agosto, el empleador puede abstenerse de entregarle el elemento y luego ya se lo entregará en el siguiente, en el último cuatrimestre del año. Bien, entonces estos son los elementos esenciales. Hay que decir que no se debe confundir el calzado y vestido de labor con la dotación especial de seguridad. Pensemos en trabajadores que laboren en construcción, que trabajen con redes eléctricas, con manipulación de alimentos y demás. Es posible que si dentro del calzado y vestido de labor ello coincida con esas tareas, con las exigencias propias de esa actividad, pues se pueden surtir. Pero mucha atención, porque la dotación y calzado vestido de labor se tiene que suministrar, como ya lo decía, a los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos. El equipo de seguridad se debe suministrar a quien lo necesite. Entonces, si yo tengo un ingeniero que está laborando en área y se gana 5 millones de pesos,
pero él tiene que usar casco, tiene que usar overol, tiene que usar botas, se los tengo que suministrar, porque ese elemento no es dotación, es equipo de seguridad. Es decir, no es la dotación a la cual me estoy refiriendo, que es la que se da periódicamente cierto tiempo. Por supuesto que esto de las botas y los equipos de seguridad también se suministran en forma periódica, no se dan una sola vez, pero el motivo por el cual la dotación de seguridad se concede al empleado, sea cual sea su salario, es porque está motivado en normas específicas de riesgos laborales. Es decir, si yo permito que el trabajador ingrese a su área de trabajo sin estos elementos, no importa cuál sea su salario, y al trabajador le sucede un accidente, van a demandar a la empresa y la empresa va a tener que asumir costos exagerados para su patrimonio y se podría poner en peligro su funcionamiento, además de que puede ser sancionado. Porque una cosa son las normas laborales, como ya les decía, las normas del derecho del trabajo, del Código Sustantivo del Trabajo, y otras son las de riesgos laborales. Las de las ARL, las de riesgos laborales son otras. Entonces, no confundamos ambas cosas. Muy bien, por supuesto se plantea una disputa en el texto muy curiosa, y es si la trabajadora se encuentra en situación de gravidez, o sea, en embarazo, si habría que adaptar el vestido de labor. Pues es evidente que sí, por supuesto, es lógico, no hay ninguna dificultad sobre eso. Bien, entonces hasta aquí dejamos este tema del calzado y vestido de labor. Recordemos que en caso de que al trabajador no se le suministre estos elementos, pues puede haber sanciones. Y por supuesto, digamos, dentro de los aspectos más destacados o de mayor riesgo que existen, es que parte de ese vestido de labor también esté dedicado al área de seguridad. Allí digamos que podría haber además sanciones que podrían, digamos, eventualmente comprometer de manera muy exagerada el patrimonio de la empresa. Bien, continuamos finalmente con el tema de la protección a la maternidad. Como ya les habíamos dicho, este tema lo habíamos visto ya en el artículo 53 de la Constitución Política de las Garantías Mínimas Laborales. Ya habíamos dicho que la licencia de maternidad al día de hoy tiene una vigencia de 18 semanas, que se puede empezar a disfrutar 2 semanas antes. Bueno, es obligatorio tomarla 2 semanas antes. Si el parto sobreviene antes de lo esperado, pues a partir de allí se contarán las 18 semanas. Lo que vamos a establecer ahora, en este momento, para puntualizar o complementar lo que ya se había dicho, es que esta protección a la maternidad es una protección contra el despido, algo que también habíamos mencionado. Simplemente en caso de que se termine el contrato a la mujer embarazada o a la mujer que ya está en maternidad o en lactancia, el empleador tendría que pagar una indemnización, primero por el despido injusto, que es la que ya vimos en la terminación unilateral del contrato de trabajo. También se debe pagar el periodo de la licencia de maternidad, es decir, lo que falta para cumplir las 18 semanas. Si a la trabajadora la despidieron en la semana 1, pues habrá que pagar las otras 17. En la semana quinta, pues las otras 13 que restaban para el disfrute de la licencia de maternidad, junto con la indemnización de terminación por justa causa. Entonces aquí tenemos 2 indemnizaciones. Y en tercer lugar, hay una indemnización adicional por el mero hecho del despido, equivalente a 60 días. A 60 días de salario. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esto hace parte de la protección reforzada de la mujer trabajadora. Ahora, ¿qué pasa si a la mujer trabajadora se le extingue el contrato a término fijo, ocasional o por hora o labor mientras está disfrutando de su licencia de maternidad? Bien, lo que sucede aquí es que si la actividad económica se continúa desempeñando, si el cargo de la mujer que se encuentra en embarazo continúa siendo necesario para la empresa, entonces el contrato se debe renovar. Se debe renovar porque no hay ningún motivo para que se despida a una mujer, siendo que el cargo que está desempeñando y las funciones aún son requeridas por la empresa. Si una mujer que está desempeñando el cargo de operaria, de secretaria, de tesorera, a término fijo, por hora o labor, por lo que sea, la despiden, a pesar de que la actividad económica continúa,
se podría presumir que ese despido es discriminatorio porque no hay ninguna explicación distinta al hecho de su embarazo. Entonces, en ese sentido, se podría presentar la demanda laboral, solicitar el reintegro y junto con la indemnización moratoria de los salarios caídos que ya hemos explicado antes, el de brazos caídos. Por día de retardo, un día adicional de salario. Bien, en ese orden, por ahora dejamos estos temas hasta aquí. Les recuerdo que en el enlace se va a plantear, o más bien se va a poner un link adicional para que ustedes estudien la fórmula de vacaciones y puedan elaborar sus ejemplos. Vamos a terminar entonces planteando los apuntes de esta sesión, los de esta semana. Vamos a plantear el concepto de vacaciones, a qué trabajadores se les paga vacaciones semestrales, es decir, 15 días por semestres. Vamos a plantear la fórmula de vacaciones y vamos a presentar tres ejemplos de su propia elaboración. Es decir, no tomen el del link, el del link es simplemente ilustrativo, hagan el esfuerzo, plantear vacaciones con otro número de salarios, con diversos días, no lo liquiden todo con 360. Vamos a hacer tres liquidaciones, una con 360 días, es decir, alguien que sí trabajó todo el año. Vamos a hacerlo con alguien que haya laborado 4 meses y medio y con alguien que haya laborado 9 meses y 15 días. Entonces ahí tenemos los 3 puntos de liquidación de vacaciones. Bien, el reglamento interno de trabajo, vamos a definir el concepto, vamos a decir cuál es el contenido del reglamento de trabajo, es decir, qué debe contener, a qué empresas es obligatorio adoptarlo, en qué empresas es obligatorio adoptarlo, según si sea de servicios, comercial, industrial, agrícola, eso yo lo mencioné. Y vamos a plantear 3 obligaciones especiales que ustedes incluirían en un reglamento de trabajo, invéntense el ejemplo cualquiera, 3 obligaciones especiales que no sean las que ya vimos del código sustantivo, sino otras. Muy bien, vamos entonces a plantear 3 obligaciones, 3 faltas graves, 3 faltas leves y 3 faltas muy graves. Y vamos a establecerle a esas faltas una sanción. Para las faltas graves, ¿cuál sanción? Para las faltas leves, ¿cuál? Y para las faltas muy graves, ¿cuál sanción? Bien, vamos a plantear también cuáles son los requisitos de validez y de eficacia de este reglamento de trabajo, básicamente los de publicación, etcétera, tal como se explicaron con anterioridad. Bien, vamos a plantear también en los apuntes el concepto de dotación, en qué consiste la dotación, a favor de quienes existe este derecho, cada cuánto se suministra la dotación. Y finalmente, sobre la protección a la maternidad, pues vamos a plantear en síntesis el número de semanas que comprende la licencia de maternidad. Vamos a plantear en qué consiste la protección a favor de la mujer materna, entonces la prohibición del despido, las sanciones en caso de despido y pues demás observaciones que se deseen plantear. Bien, muchas gracias, muy amables, eso es todo, nos vemos en la próxima sesión, que estén muy bien, muchas gracias.